En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Comparte con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter y Facebook. Búscanos como @FrenteAFrenteHN. Sé parte del foro de opinión más importante de Honduras. Lunes a viernes, 7 a.m. por Canal 5. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La embajadora estadounidense acreditada en el país, Laura Dogu, se refirió este martes a la relación entre los Estados Unidos y Honduras, luego de algunas semanas donde imperaron las dudas sobre la situación bilateral de ambas naciones. La funcionaria fue directa y en su mensaje se enfocó en 3 ejes claves para ambos países: inversión, lucha contra la corrupción y seguridad jurídica. Aseguró que su enfoque está en la construcción de la prosperidad, la mejora de la seguridad y el fortalecimiento de la democracia para beneficiar a ambos países. Dogu destacó que Honduras tiene una oportunidad histórica de atraer negocios, inversiones y empleo, y que Estados Unidos fomenta activamente la inversión, pero desafortunadamente algunas políticas están complicando las inversiones en este país. La estrategia con el sector energético, las reformas no muy acertadas de la ley de empleo por hora y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión están enviando un mensaje claro de que se debería invertir en otros lugares y no en Honduras, señaló Dogu. La embajadora también subrayó que una economía inclusiva exige la observancia de los derechos de propiedad, tanto los derechos sobre la tierra como la propiedad intelectual, porque son condiciones que atraen la inversión nacional e internacional. Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de invasiones de tierra y piratería digital. Hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado por el trato de la inversión extranjera en Honduras, reveló la funcionaria, al tiempo que resaltó que continuarán ejerciendo su derecho de reunirse con inversionistas estadounidenses y abogar por la resolución de disputas comerciales de acuerdo con el Estado de Derecho Comercial. Respecto a la lucha contra la corrupción, Dogu expresó la promesa de su país de apoyar a la administración Castro y confirmó su apoyo hacia el mecanismo internacional anticorrupción que responde al deseo del pueblo hondureño y al compromiso del gobierno de aumentar la transparencia. Según Dogu, desde la perspectiva de los Estados Unidos, para que la CICI funcione debe poder actuar con la mayor independencia posible bajo las leyes hondureñas, con los recursos que necesita para ser efectiva y lo más rápido posible, mientras todavía hay impulso y esperanza pública para este esfuerzo. El respeto a los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa también son elementos esenciales para el desarrollo democrático y social de Honduras y de toda la región, consideró Laura Dogu. La diplomática estadounidense señaló la necesidad de trabajar con el gobierno hondureño para fortalecer juntos las instituciones del país y combatir los altos niveles de impunidad, restablecer la confianza de la población y la capacidad de las autoridades de llevar a los culpables ante la justicia. Nos estamos enfocando en contrarrestar la violencia, extorsión y crimen de las maras, los narcotraficantes y las organizaciones criminales. Si invertimos más en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, fortalecemos nuestra comunidad para todos. Estas son nuestras promesas a Honduras para hoy, mañana y siempre, aseguró la embajadora, quien concluyó su mensaje resaltando: no dejen que el ruido de las redes sociales los distraiga de la realidad de nuestro profundo compromiso de ver a Honduras triunfar, puntualizó la funcionaria de los Estados Unidos. Frente a Frente presentó el tema del día. Pues referido a ese resumen que nos ha hecho la periodista, vamos a abordar esa temática hoy aquí en Frente a Frente con el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, ministro. Es un placer tenerlo en el programa. Gracias. Con el economista y exaspirante,
precandidato presidencial, don Nelson Ávila. Bienvenido, doctor Ávila. Mucho gusto. Encantado. Muchísimas gracias, igualmente. Estará en los Estados Unidos Roberto Lagos ya en los próximos minutos. Buen economista. Es buen economista, Roberto. Es buen economista. Tiene un futuro brillante, Roberto. Me gustaría conversar con él en algún momento. Pues, leyendo algunos medios de comunicación, es que solo miren ustedes los titulares. Alemania da apoyo a embajadora Dogu. Crece tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos. Analistas piden cautela al gobierno ante el anuncio del canciller Enrique Reina de que le entregará carta de protesta a Dogu por injerencia. Yo subrayé unos párrafos de esta noticia que publica Diario La Prensa de San Pedro Sula. Como lo apuntó Laura Dogu, de continuar así el país podría no acceder a fondos de inversión por parte de Estados Unidos y que diversas empresas decidan no instalarse en Honduras. Según el derecho diplomático y consular, un Estado puede permitir una declaración verbal o escrita para reclamarle por actos lesivos de índole económica, política o de otra especie, contrario al establecimiento de relaciones diplomáticas donde se necesita de ambas partes una ruptura diplomática, se puede dar de manera unilateral y es una de las más graves patologías que pueden darse entre los estados. Lo anterior se basa en la relación a lo dicho por Reina, quien lanzó la advertencia señalando que pensarán qué hacer si no se reconstruye la relación. Bueno, fueron las declaraciones que nos brindó en el noticiero estelar de Honduras TN5 antenoche el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que el gobierno pensará qué hacer si no se reconstruye la relación con Estados Unidos. El derecho internacional también dicta que un Estado puede declarar non grato a un diplomático y en caso que esto suceda, el plenipotenciario debe salir del país donde fue asignado. En la mayoría de las veces se debe justificar la decisión. Desde Estados Unidos, la comunidad migrante hondureña dijo estar preocupada por estos roces diplomáticos porque podrían orillar a Estados Unidos a no aprobar un nuevo TPS que se solicitó este año. Otro periódico, relaciones con Estados Unidos están en punto crítico. Una conferencia de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ante miembros de la Cámara de Comercio hondureño-americana, en la que aboga por un mejor clima de inversión en el país, irrita al gobierno y la cita para protestar por su injerencia. Alemania sale en defensa de la embajadora estadounidense y analistas lamentan ligereza del canciller. Relaciones con Estados Unidos están en punto crítico. Va a ser la primera pregunta que le voy a formular, o que ya le estoy formulando al ministro de la Presidencia. ¿Qué tan tensas están las relaciones? Por cierto, por ahí viene la pregunta. No sé si la producción me tiene listo la historia que ayer divulgamos en TN5 Estelar para terminar de introducir esta temática y ya luego comenzar el diálogo con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, y con el economista y ex precandidato presidencial Nelson Ávila. Y presentarle ya en unos segunditos también a mi nueva compañera aquí en Frente a Frente. Una sanpedrana, una periodista sanpedrana. Lo felicito Renato, muy bien. Yo como sanpedrano y además pues qué bueno que le da la bienvenida a una compañera mujer. Claro, así es. Entonces por eso quiero salir de estos insumos para luego presentarla. Yo casi soy sanpedrano. Y es la noticia del día de anoche. La noticia del día de anoche. Bueno,
vamos entonces a alterar un poquito el esquema. Quiero presentarles a mi compañera Luz Griselda Madrid, Jampedrana, como dicen algunos. Bienvenida, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato, buenos días a nuestros invitados acá en el estudio y a toda nuestra audiencia, encantada. Una nueva ciudad, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos mentores grandes en el periodismo como usted, licenciado Renato. Encantada de estar acá. Un cambio grande, radical, pero la vida siempre está llena de desafíos y es importante tomar cada reto para avanzar. Hay que seguir creciendo y esta es una gran plataforma, así que encantada también de ser el enlace con la gente que nos ve en pantalla, también con la gente que nos ve a través de TVC Play y por supuesto a través de las redes sociales para que su opinión cuente. Honduras Opina, este segmento nuevo para usted, para que pueda expresarse y también debatir aquí en Frente a Frente. Mejor debut no pudo ser. Mejor debut no pudo tener Luz Griselda Madrid. Ya ella es una comunicadora con experiencia. Solo reláteme en un minuto en qué medios ha trabajado. Nosotros aquí somos democráticos. Cada medio tiene su nicho, cada medio tiene sus características. Y usted trabajó en un buen medio, así que recordemos a esos compañeros que tuvo hace algunos meses. Claro que sí, Renato, una gran escuela, Campus Televisión, donde trabajé aproximadamente casi 5 años. Una gran escuela en diferentes facetas, no solamente en la televisión, sino también en conducción de eventos, reportajes, calle, bueno, todo lo que implica eso tan lindo, esa profesión tan trabajadora, tan sacrificada, como lo es el periodismo y por supuesto con el afán y el objetivo de darle respuesta a la gente que tiene interrogantes en torno a lo que está pasando en el país. Esa es una nueva faceta también en el área de noticias, siempre ha estado en entretenimiento, un poco de noticias, sin embargo, pues nuevos desafíos, como lo he mencionado, así que a darle adelante. Éxitos, Luz Griselda Madrid, éxitos, Gracias, muchos éxitos. Me enorgullece de que forme parte de Frente a Frente. Muchas gracias. El programa con menos recursos humanos del país y el más influyente. Hablando de foros, ¿verdad? Porque también tenemos el otro espacio, el estelar de Honduras, el TN5, el de los 2 millones de televidentes diarios. Aquí Frente a Frente lo hemos hecho por años, Carlos Andino, el productor, y yo. Y claro, con el respaldo de la empresa. Pero llevar un programa así, solo dos, una dupla, nos entendemos mejor, pero hay un tremendo desgaste diario. Y lidiar también con las reacciones que vienen después de las 9 de la mañana. Pero bien, en el camino han estado algunos compañeros haciendo la función que hoy comienza a hacer aquí en el programa Luz Griselda Madrid. Así que nos agrada, Luz, bienvenida. Gracias. Ya van a conocer los detalles, las cosas nuevas que tenemos para que usted sienta que también su voz pesa aquí, porque eso es lo que queremos hacer, fortalecer la voz suya, indistintamente de cómo piense, siempre recordándole, ¿verdad?, que la difamación, la calumnia, eso no va con nosotros. Podemos hablar y disentir fuerte, caliente, pero sin descalificarnos y caer en eso. La calumnia, en la difamación. ¿Cuál es el otro delito del honor que se me escapa en este momento? Calumnia, difamación. Bueno, se me olvidó el otro delito del honor. Delito contra el honor. Este es el insumo que les tenía preparado. El otro insumo para inmediatamente escuchar al ministro de la Presidencia, que nos va a responder a la pregunta, injuria, muchas gracias, Nelson, muchas gracias, que nos responde a la pregunta, ¿qué tan tensas están las relaciones entre Honduras y Estados Unidos? Pero primero, la historia que divulgamos anoche y que repetimos hoy. Me sorprende mucho que esté mandando un mensaje
como que estamos improvisando. Como agua fría, en plena madrugada sorprendieron las valoraciones de la embajadora Laura Dogu al gobierno nacional. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, refutó la percepción de la representante estadounidense en Honduras y a la vez le invitó a conocer la realidad nacional en materia de reforma energética e incentivo a la inversión que, según la funcionaria, recibe el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Lo que es importante que la señora embajadora tome más cercanía con las autoridades estatales y sobre todo con aquellos equipos especializados que están conduciendo las reformas en ese importante sector del país. La diplomática de Washington asegura que la inseguridad jurídica, las desacertadas reformas a la ley de empleo por hora y la reducción de los incentivos para inversión envían un fuerte mensaje para llevar a los inversionistas fuera del país. Tales aseveraciones solo traen consigo repercusiones negativas, aseguran desde el Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El gobierno tiene que emprender sus acciones conducentes a atraerlos, más que alejarlos, atraerlos, porque realmente acá el tema central es que en los últimos años hemos visto una disminución en la inversión extranjera directa y este es un punto bajo el actual gobierno que se puede mejorar diferentes condiciones para poder alentar a la misma y mejorar nuestros resultados a nivel macroeconómico. La percepción que se tiene sobre la inversión económica en Honduras pone en riesgo el acceso a la iniciativa llamada a la acción. Hablamos de financiamiento promovido por el gobierno norteamericano que en el fondo busca frenar la migración irregular. La embajadora probablemente no se ha dado cuenta que el promulgar, el promover que la inversión extranjera o la inversión privada se vaya del país, está propiciando que los hondureños también se vayan de Honduras y justamente se van para Estados Unidos. Entonces yo creo que sentémonos bien, veamos bien las cifras y veamos que es mejor. La globalización influye en el sistema económico actual que asume Honduras. En un mundo actual, las naciones necesitan inversión extranjera. Siendo Estados Unidos el principal socio comercial del país, resulta necesario establecer lazos diplomáticos que mejoren las relaciones de entendimiento entre ambos estados. Carlos Soto, Telenoticias. Luz Griselda Madrid nos presenta el título del programa esta mañana. Luz. Así es, Renato. ¿Qué tan tensas son las relaciones entre los Estados Unidos y Honduras en la actualidad? Usted puede emitir su comentario a través de redes sociales y de una forma directa escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla, un enlace directo a cada plataforma digital donde puede compartir su opinión. Así también, si sale de casa, puede estar conectado de frente a frente a través de TVC Play para que pueda emitir su comentario. También puede seguirnos a través de redes sociales como en Facebook, Frente a Frente HN, al igual que en Twitter, Frente a Frente. Así que esperamos leer cada uno de sus comentarios, siempre motivándolo a usted a que pueda debatir con mucho respeto a nuestros panelistas y sobre todo tener en cuenta la opinión en torno a este tema tan importante, reacción a esta problemática que se está dando en el país en diferentes aspectos. ¿Qué tan tensas son las relaciones entre los Estados Unidos y Honduras en la actualidad? Comparta su opinión. Renato. Ministro don Rodolfo Pastor. Renato, muchas gracias. Muy buenos días a ti, a todo tu equipo. Un placer estar compartiendo el foro de hoy con el doctor Nelson Ávila, a quien admiro y respeto profundamente por sus conocimientos, por su valentía para pensar y para tratar de aportar al país y todo lo que se necesita en este momento de reconstruir un país que ciertamente no atraviesa por sus mejores tiempos. Te agradezco también la oportunidad justamente de conversar con la audiencia y de poder poner en perspectiva las cosas, Renato, porque efectivamente cuando nos haces una lectura de las portadas de los principales periódicos del país, pareciera que estuviéramos atravesando por un periodo de crisis diplomática con nuestro principal socio comercial y con el país más poderoso, más próspero en la tierra. Y eso no es así, Renato. Yo el día de ayer a las 2:30 de la tarde, por instrucciones de la señora presidenta, recibí en mi despacho a la embajadora
Dogu, que venía además acompañada por la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, Emily Medrala, que está de visita en nuestro país, precisamente porque el día de hoy y a lo largo de esta semana se lleva a cabo lo que es el Foro de Donantes de Centroamérica, en el que estamos tratando de alguna manera de entablar un diálogo con los principales donantes para presentarle cuáles son las necesidades más urgentes en nuestros países y ver cómo podemos conseguir que esos donantes pues aporten de una manera más efectiva. Tuvimos un diálogo, Renato, que se distinguió por la dignidad de ambas posiciones, por el respeto recíproco, que es fundamental, y también por una oportunidad de un diálogo franco en el que se explicó con claridad la posición de ambas partes y se dejó claro, Renato, en ese sentido, que Honduras y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está tomando en este momento decisiones y está llevando a cabo acciones que son soberanas, en el marco precisamente de un poder ejecutivo que tiene la responsabilidad primordial de promover, de defender los intereses soberanos de nuestra nación y poner en primer lugar a nuestros ciudadanos. Los intereses, los derechos, las libertades de nuestros ciudadanos son la prioridad de nuestra presidenta y de nuestro gobierno. En ese sentido, yo creo que la comunicación, el diálogo constante, sincero, es fundamental. Efectivamente, hay en cualquier relación diplomática altibajos. En la relación que tenemos con Estados Unidos, a lo largo de la historia han habido claroscuros, han habido épocas sumamente difíciles y eso también lo contextualizamos con la embajadora. No podemos de la nada pretender que hay confianza. La confianza se gana, la confianza se construye y efectivamente en Honduras en este momento venimos saliendo, y eso se lo recordamos a la embajadora, venimos saliendo mediante un gobierno de transición de un periodo de un gobierno autoritario, corrupto y criminal que en gran medida gozó del apoyo de la embajada y de Estados Unidos, y en este momento reconstruimos con el mandato de la población hondureña que votó por la presidenta Xiomara Castro, reconstruimos un Estado de Derecho, reconstruimos instituciones que fueron desbaratadas y reconstruimos en nuestro país una república democrática e incluyente, y queremos que Estados Unidos sea un socio en ese sentido. Sabemos que tiene la capacidad Estados Unidos de ayudarnos precisamente a detonar el desarrollo que es tan importante, y por supuesto toda la inversión, Renato, toda la inversión es urgente, es necesaria, es bienvenida. Eso sí, y eso también se lo dejamos muy claro a la embajadora, la inversión que venga a nuestro país debe venir a nuestro país consciente de que se deben respetar las reglas, se debe respetar la Constitución de nuestro país y por supuesto se debe respetar los derechos humanos de nuestros ciudadanos y nuestros recursos naturales. No podemos permitir que la inversión venga a costa de esos derechos, que venga a pretender esclavizar a nuestra población, que venga a pretender desplazar a las comunidades y a explotar nuestros recursos sin dejar aquí algún tipo de ganancia. Para promover la inversión, Renato, nosotros tenemos que crear condiciones, y en eso coincidimos plenamente con la embajadora, y por eso creo que es tan importante el diálogo. Al final de nuestra conversación quedamos claros con la embajadora que coincidimos en la esencia de nuestro objetivo. Queremos crear en Honduras condiciones de oportunidad, de prosperidad, precisamente para que las y los hondureños tengan en su país las oportunidades que en este momento no tienen y que los obligan a migrar en muchas situaciones con enormes sacrificios, a enormes costos. Queremos crear esas condiciones, queremos crear las condiciones que atraigan la inversión, y eso significa crear seguridad jurídica en nuestro país. Pero para crear seguridad jurídica, Renato, tú tienes que tener justamente instituciones sólidas, tú tienes que tener un Estado de Derecho. En este momento no lo tenemos. Yo le digo a la embajadora, imagínese usted, embajadora, que un inversionista norteamericano ahorita se dé cuenta que aquí hay sectores que adversan al gobierno, que siguen cuestionando incluso la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que además va a estar encargado muy pronto de determinar lo que va a ser la próxima Corte Suprema de Justicia, el próximo fiscal y fiscal adjunto. Una Corte Suprema de Justicia y una Fiscalía que a lo largo de 12 años fueron parte y cómplice de
esa dictadura autoritaria y criminal. Entonces estamos en este momento en un punto crítico en nuestro país y queremos que Estados Unidos sea un socio constructivo, que sea un socio estratégico, y en ese sentido yo sí creo y le pedí a la embajadora que hiciéramos un ejercicio de empatía. Embajadora, póngase usted en nuestros zapatos. Estamos en este momento crítico, un gobierno democrático, un ejecutivo que está enfrentando una situación ciertamente crítica, no solamente en términos políticos, en que se conforma una nueva Corte Suprema o en el que se cuestiona la legalidad del Congreso, sino que porque estamos en un país, Renato, que a todas luces está en crisis, está enfrentando condiciones trágicas, por ejemplo, en materia de salud, con hospitales públicos colapsados, en materia de educación, con escuelas públicas cerradas durante 2 años. En fin, el reto es enorme y queremos, de la mano de Estados Unidos, un socio fundamental para Honduras, atraer esa inversión y crear esas condiciones que de manera estable y sostenible nos permitan en Honduras poder invertir en la gente. Al Estado de Honduras le importa invertir en infraestructura, le importa invertir en servicios públicos de calidad, pero para eso también nosotros tenemos que generar condiciones, y esas condiciones las garantizan la seguridad jurídica y revisar todos los abusos y toda la corrupción que se cometió a lo largo de los últimos años. ¿Coincidieron entonces? Coincidimos y quedamos con la embajadora, Renato, de continuar el diálogo, de continuar en constante comunicación, justamente para que nosotros le podamos explicar a ella cuando ella tenga cualquier duda, cualquier aclaración que sea pertinente, precisamente para que se entienda lo que estamos tratando de hacer y para que ella sepa que lo que nosotros estamos tratando de hacer tiene mucho que ver con lo que ella también trata de hacer. Y yo también, y nosotros también, tenemos que hacer un ejercicio de empatía y entender que la embajadora aquí representa intereses, representa los intereses de su país, y eso es legítimo, eso se entiende, es parte de su función. Ella quiere ser transparente en la manera en que comunica justamente lo que ella está haciendo en este país, y por eso también ha sido, pues, de manera muy pública, vocal al respecto. Pero lo que tenemos que hacer efectivamente es entender que ella representa esos intereses, que quiere traer esa inversión, pero que lo haga en el marco de nuestra Constitución, en el marco del respeto a nuestra soberanía y nuestros propios intereses. ¿Qué tan cierto es que algunas empresas estadounidenses en Honduras, sobre todo enmarcadas en las zonas de empleo y desarrollo económico, y con las cuales ha conversado la embajadora estadounidense, y que lo dijo en este mensaje en la ANCHAN, en la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, seguirá ella como embajadora de Estados Unidos dialogando con los ejecutivos de estas empresas? Son las que han marcado algunas diferencias con el gobierno hondureño. Fíjate tú, revisamos con la embajadora el día de ayer las palabras que ella dio en esa ocasión ante la AmCham. Y yo le decía, embajadora, usted señala, por ejemplo, que hay un problema con nuestra estrategia en la reforma del sector energético, que hay un problema en nuestra reforma a la ley del empleo, el empleo por hora, y que hay un problema en la forma en que estamos quitando incentivos a la inversión. Déjeme, yo reviso esos señalamientos y le respondo a usted, entonces, qué es lo que realmente estamos haciendo. La reforma energética lo que busca, Renato, es precisamente declarar la energía eléctrica como un servicio público, un derecho humano, un sector estratégico para el país, y precisamente rescatar una empresa nacional de energía eléctrica que había sido desbaratada, saqueada, con la intención de privatizarla y rescatarla como un bien soberano, precisamente para poder para proveer un servicio público, que es la energía eléctrica, que es esencial el día de hoy para producir cualquier cosa, a precios competitivos. Por eso estamos renegociando los contratos, porque hay una serie de contratos que se llevaron a cabo de manera irregular, que establecieron precios que no están relacionados con los precios del resto de la región, y que entonces implica que quien produce aquí con energía eléctrica no logra competir con los productos y los precios de otros países cercanos. Para eso estamos haciéndolo, para ser competitivos en la producción y para garantizar un derecho humano y un servicio público estratégico. En cuanto a la ley del empleo por hora, le digo a la embajadora, mire, el empleo por hora está reglamentado en el Código del Trabajo. Un Código del Trabajo que sin duda tiene que ser revisado porque
es antiguo, ya no obedece al mercado laboral moderno y hay mucho ahí que se puede revisar. Pero ahí en ese Código del Trabajo ya estaba reglamentado el empleo por hora y no era necesaria una reforma, que lo que se hizo fue llevarla a cabo en contra de los procedimientos democráticos de una manera impositiva, en el marco además de una dictadura. Y finalmente, los incentivos a la inversión. Aquí estamos hablando de las exoneraciones, Renato. En términos de revisar las exoneraciones, lo que nosotros estamos haciendo no es disminuir los incentivos, es corregir los abusos y la corrupción que permitió que exoneraciones se llevaran a cabo a lo largo de 30 años. Eso no tiene sentido. Un incentivo tiene que ser en el marco de y en un tiempo determinado que le permita a una empresa justamente una ventaja inicial, y una vez que esa empresa está consolidada, esa empresa ya no debe recibir esa exoneración, porque si no, el Estado, la exoneración lo que implica para el Estado es dejar de percibir un ingreso que le permitiría a ese Estado invertir en la infraestructura, invertir precisamente en servicios públicos para su población y por lo tanto garantizar que hay condiciones. Entonces, si queremos generar condiciones de seguridad jurídica y condiciones atractivas a la inversión, el Estado de Honduras también tiene que tener capacidad de inversión pública. Las exoneraciones que duran 30 años no nos permiten eso, representan una pérdida enorme en los ingresos del Estado. Entonces sí los estamos revisando, pero ojo, dos cosas que es fundamental entender. Ninguna exoneración que ya esté vigente se va a cancelar, no tiene efecto retroactivo. Esas exoneraciones van a terminar su periodo como estaba originalmente establecido. Y lo que se va a hacer ahora es que se van a seguir brindando incentivos a la inversión, pero en el marco de un propósito con un tiempo definido, ¿sí? Entonces, en fin, en esos tres ejemplos yo le respondí a la embajadora justamente cómo es que estamos actuando y por qué es que sí es un problema que la embajadora le plantee a la Cámara Hondureña Americana que aquí, con esas acciones, el gobierno está mandando un mensaje equivocado, porque yo creo que es todo lo contrario. Estamos mandando el mensaje de que estamos poniendo la casa en orden, estamos creando instituciones sólidas, estamos reconstruyendo un Estado de Derecho que nos va a permitir una atractiva para la inversión extranjera que nos surge en este país. Vamos a ver, nada más lejano a la realidad entonces que esté creciendo la tensión y las malas relaciones entre Honduras y Estados Unidos, no obstante que podemos definir que hay disensos. Cuando escuchamos a la embajadora Dogu, cuando escuchamos al canciller de la República, pero luego de esta reunión puedo afirmar que nada más lejano a la realidad que las relaciones con Estados Unidos en este momento estén en su instante más bajo. Nada más lejano, Renato. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que las va a haber y que es lógico, es natural que las haya. Tenemos y representamos intereses distintos. Ella representa los intereses de su país, en este caso también de sus inversionistas, y nosotros como Estado, como responsables de la administración de este gobierno, también representamos a una población y a sus intereses que también son legítimos. Y tenemos la responsabilidad de defender esa soberanía y de defender esos derechos y de defender esos intereses por encima de los demás, porque son los nuestros, son los de nuestra población. Entonces, es lógico que existan diferencias, pero también es importantísimo en ese sentido que el diálogo nos permita, número uno, superar diferencias y número dos, identificar coincidencias. Y yo creo que en este momento, y en eso estuvimos de acuerdo con la embajadora, tenemos una oportunidad quizá histórica, extraordinaria, una ventana de oportunidad que se ha abierto en el que en Estados Unidos tenemos un gobierno que está entendiendo los problemas de raíz que generan la migración, que para ellos es un problema político y que les representa un reto de seguridad, cuando nosotros también en este gobierno queremos resolver los problemas de raíz para que en Honduras se puedan quedar las y los hondureños que así lo deseen, que aquí haya condiciones, oportunidades, bienestar, bien común. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces hay una coincidencia y eso además se ha reflejado, Renato, a lo largo de estos primeros meses de gobierno, desde el día en que la vicepresidenta Kamala Harris estuvo aquí para la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro, y a partir de ahí hemos tenido aquí la visita de numerosos altos funcionarios de Estados Unidos que han venido a reunirse con las autoridades en Honduras. Hemos además ido nosotros a Estados Unidos, hemos estado presentes
en los principales foros internacionales. Hemos continuado de una manera muy responsable interactuando con el Fondo Monetario Internacional. Ante los acreedores también hemos seguido pagando la deuda. En fin, hay una muestra de ser responsables, de ser serios respecto a garantizarle estabilidad y bienestar a la población hondureña. ¿Leyó las declaraciones del embajador de Alemania? Sí, las leí. ¿Cómo las valora? Bueno, yo creo que los diplomáticos tienen la difícil misión en el exterior, en contextos que a veces son críticos, de defender su derecho también a pronunciarse. Y yo creo que efectivamente los diplomáticos tienen de manera responsable el derecho a pronunciarse. Justamente por eso también es tan importante el diálogo. Como te digo, mira, en la diplomacia muchísimo de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se intercambia, Renato, no es en público. No es en público, es tras puertas cerradas, precisamente para no herir susceptibilidades, para que no se preste, en un contexto tan crítico de fragilidad institucional, no se presten las declaraciones de una representante tan importante como lo es la de Estados Unidos en nuestro país, para que sean instrumentalizadas por quienes adversan al gobierno y quieren efectivamente crear desestabilidad. No la embajadora es socia nuestra, es aliada nuestra, pero quienes usan sus declaraciones para decir que estamos a punto de romper relaciones con Estados Unidos, pretenden crear un clima de inestabilidad en nuestro país, y por eso es que usualmente los intercambios se dan de manera más discreta. Sin embargo, y esto la embajadora me lo explica a mí y yo entiendo su posición, ella quiere ser muy transparente en lo que está haciendo precisamente para ganarse la confianza. Fíjate tú, ¿verdad? La ironía, ella es transparencia para ganarse la confianza, pero en un ambiente tan crispado, tan crítico, tan polarizado como el nuestro, los que nos adversan lo utilizan para tratar de crear una animadversión. También ha evolucionado la diplomacia. Hoy en día la diplomacia pública es una herramienta fundamental de cualquier diplomacia profesional, y por eso es que tú ves intercambios en Twitter, ¿verdad? Ves obviamente también esfuerzos diplomáticos que trascienden el diálogo entre autoridades, sino que los embajadores hablan con sectores sociales en los países en los que están. Entonces es una evolución, una democratización de la labor diplomática que estamos también atestiguando. Pero yo creo que lo fundamental, de nuevo, es mantener la comunicación y el respeto. Esta reunión de la embajadora Dogu con usted, ministro de la Presidencia, a instancias de la presidenta Castro, aplaca decisiones que ha advertido se harían la otra semana el canciller, como por ejemplo citar a la embajadora Dogu y entregarle una carta de protesta del Estado hondureño? En este momento, Renato, no te puedo garantizar eso. Fue un primer acercamiento y yo coincido con quienes lo apreciaron como un acercamiento constructivo, que justamente pretende fortalecer el diálogo y aclarar cualquier malentendido. Sin embargo, obviamente nosotros vamos a seguir dentro del gobierno con el canciller, con la presidenta, pues determinando cuáles serán los pasos que tomaremos. Yo quisiera creer que sí, yo quisiera creer que a partir de una buena comunicación podemos prevenir que se eleve todavía más lo que en este momento es una diferencia. Y para eso estamos quienes tenemos una labor diplomática también, ¿no? Yo creo que, regresando al país, el canciller Reina, un diplomático de carrera, de extraordinarias credenciales, él estará a cargo de entablar un diálogo, además, que tenemos no solamente con la embajadora aquí en Honduras, sino que directamente con Washington, con personeros del gobierno del presidente Biden, con quienes hemos, como te digo, desde que llegamos a la administración del gobierno, mantenido una comunicación muy fluida. Ahora, pero esta reunión, yo entiendo, a instancias sugerida por la presidenta Castro, en la cual usted ha recibido a la embajadora Dogu, evitarán una escalada mayor a estos disensos que se han producido en los últimos días. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que los mensajes, ayer hubo una conversación, Renato, que sí hubo momentos, obviamente, en que nos confrontamos, ¿no? Yo le dejé claro a la embajadora que ella estaba en un país en que las instituciones están débiles, en que estamos atravesando un periodo crítico, en que se conforman estos nuevos poderes del Estado que hasta ahora
han sido parte del régimen anterior, un régimen que además, como te digo, pues Estados Unidos apoyó. Yo le dije al embajador ayer, embajadora, que Juan Orlando Hernández haya estado en el poder en este país a lo largo de 12 años fue porque contaba con el apoyo de poderes fácticos de este país, contaba con el apoyo del ejército de este país y contaba con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en este país. ¿Por qué? Porque Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia con fraude. Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia utilizando recursos que venían de la corrupción, del saqueo de instituciones del Estado y de sus vínculos con el crimen organizado. Ahora lo sabemos. Juan Orlando Hernández se religió luego en contra de la Constitución y con otro fraude. Y después de que la población salió a protestar en contra de ese fraude y de esa reelección inconstitucional, Juan Orlando respondió con represión y asesinaron a jóvenes hondureñas y hondureños, tiros en la frente. Y eso, en su momento, Estados Unidos lo condonó. Y después de esa reelección, todavía el presidente Trump en ese momento salió públicamente a decir que Juan Orlando Hernández era un socio y un aliado estratégico de Estados Unidos. Claro, ahora Estados Unidos es quien se lo ha llevado a Juan Orlando Hernández extraditado y es ante esa justicia americana que está rindiendo cuentas por los crímenes que cometió en contra del pueblo estadounidense en materia de narcotráfico, tráfico de armas. Pero aquí tenemos un problema también de que se logre hacer justicia, que se rindan cuentas por la corrupción y por los crímenes cometidos en Honduras contra los hondureños por parte de ese régimen. De por medio está esa justicia. Y por eso es que estamos también en un momento tan crítico. ¿Qué pasa si logramos las y los hondureños conformar una Corte Suprema de Justicia que tenga la capacidad de operar por una justicia y que lleve a la rendición de cuentas de crímenes y de corrupción cometida? Claro, ante eso hay sectores que se sienten vulnerados, se sienten amenazados, porque se saben partícipes de esa corrupción, culpables de esos crímenes. Y por eso hay un esfuerzo de desestabilizar el proceso y de señalar que el proceso está siendo distorsionado, que hay manipulación. Renato, históricamente no ha habido un proceso que se lleve a cabo de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera más transparente. Se están transmitiendo en vivo en las redes sociales las sesiones de la Junta Nominadora. Hay una nueva ley de la Junta Nominadora que fue la que envió el Ejecutivo con el apoyo de la comunidad internacional precisamente para garantizar que el proceso fuera más transparente. No va a ser perfecto, no va a ser perfecto. Todavía hay muchos detalles que la población hondureña tiene que mantenerse vigilante. Ustedes como periodistas mantenerse alertas para denunciar, detectar y denunciar si hay irregularidades. Porque de por medio está, por supuesto, el que este país dé un paso en la construcción de un Estado de Derecho genuino o no, o nos estanquemos, o nos quedemos contentos y complacidos de que aquí continúe la ausencia de ese Estado de Derecho y que se sigan imponiendo los intereses de grupo que durante décadas, si no es que siglos, han mantenido controlado el poder y han usado al poder para servir sus intereses de grupo a costa del bien común. Está todo eso de por medio y por eso es que nos adversan quienes, como te digo, están protegiendo privilegios, están protegiendo su impunidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que están derrotados de entrada porque la población hondureña nos dio un mandato claro de ir en contra de la corrupción y la presidenta Xiomara Castro y su gobierno ha dado pasos importantes precisamente para transparentar los procesos. Se han derogado leyes de secreto, ¿sí? Se ha constituido una nueva Secretaría de Lucha contra la Corrupción y por la Transparencia liderada por el exfiscal don Edmundo Orellana, que además ha presentado recientemente una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción. Y se ha solicitado formalmente ante las Naciones Unidas que se nos apoye para constituir aquí una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Claro, todas estas iniciativas amenazan a estos intereses corruptos. El hecho de que en este país se haga justicia, se rindan cuentas finalmente por los crímenes cometidos, por la corrupción, por los abusos, por supuesto que crea condiciones de inestabilidad ya de por sí. Entonces le pedimos a la embajadora, sea nuestra aliada, sea nuestra socia en la construcción de un genuino Estado de Derecho en este país. Una Honduras más justa va a ser una Honduras más pacífica
y una Honduras más pacífica va a ser una Honduras más próspera para todos. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, esta mañana aquí en Frente a Frente, con la presencia también del doctor Nelson Ávila y de Roberto Lagos. Ambos tendrán participación inmediatamente después de la pausa comercial. Tema referido hoy a las palabras de la embajadora Dogu en el 40 aniversario de la ANCHAN, de la Cámara de Comercio Hondureño Americana. Vamos aquí a analizar punto por punto todo esto que decía la embajadora Dogu, análisis al que ya se ha anticipado el ministro, luego que ayer la embajadora estadounidense se reuniera justamente con él. Atentos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Migrantes hondureños van a plantón frente a embajada en Washington para exigir estatus de protección temporal, TPS. Es el principal titular que hoy destaca Tu Nota. Otro titular: apoyamos a la presidenta y su agenda ambiciosa. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Emily Mendrala, ayer estuvo aquí en el país, en el foro de donantes, se reunió con el ministro de la Presidencia y en efecto dijo esta expresión que hoy titula Tu Nota: apoyamos a la presidenta y su agenda ambiciosa. Vamos con otro titular: terror en el transporte. Matan a conductor de taxi en Choloma Cortés. Y no podemos dejar de destacar el titular del Olimpia. Olimpia da primer golpe y vence 3-2 al Alajuelense en la Liga CONCACAF. Falta el segundo partido, que va a ser en el estadio de la Alajuela. Marcador estrecho, pero Olimpia ganó. Contrario al primer partido de la España en San Pedro Sula, que perdió 0-3 ante Alajuela. Empataron en Alajuela, entonces quedó eliminado el España. Olimpia va con una ventaja, aunque juega de visita, va con la diferencia a su favor de un gol, y eso es bueno para el equipo hondureño, que podría por enésima vez quedar campeón. Es que yo estoy hablando también de los títulos de la CONCACAF, no solo de esta liga. Es el equipo que saca la cara. Yo soy Motagua, pero tengo que admitirlo. Este equipo saca la cara, no se arruga cuando hay torneos ya finales y competencia final. Y con un fútbol tan alicaído como el nuestro en los últimos tiempos, que Olimpia gane en la CONCACAF, pues nos vendría bien a los aficionados al deporte. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, tenemos que cumplir con la promesa. Queremos que el público se sienta representado con su voz, leyendo los mensajes que escriben a Frente. Por favor, vamos con Luz Madrid. Gracias, Renato. Así es, son muchos los comentarios que ya ha emitido la gente a través de redes sociales. ¿Qué tan tensas son las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos en la actualidad? Honduras opina. Tenemos algunos comentarios muy tensas. Debe haber un mejor diálogo entre funcionarios con la embajadora. Creo que Honduras no debe fracturar su relación con Estados Unidos porque es su mejor aliado. Saludos al doctor Nelson. Aún no entiendo por qué no es parte del gobierno. Palabras de Edwin García HN. También tenemos algunos comentarios de Pancho Herbán. Dice demasiadas tensas, pero eso ocurre cuando pone... Que mires la pantalla, te sugiero que mires la pantalla porque algunos mensajes que estás leyendo no los vemos en pantalla, por favor. Perfecto, ahí en pantalla se va a proyectar en este momento el comentario de Pancho Herbán que dice demasiadas tensas. Ahí tenemos, bueno, vamos a leer los que están en pantalla en este momento. Raúl Trejo,
Pero si el ministro Pastor dice que se debe tener la discrecionalidad como forma diplomática, ¿por qué no le dice eso al ministro de Relaciones Exteriores de Honduras para que ponga el ejemplo de buena comunicación y respeto? Mario Alberto, vamos a bajar un poco. Tensas. Qué ridículo, ni que fuéramos China o Rusia, o es que acaso lo expuesto por Enrique Reina tiene temblando a Estados Unidos. Sí hay que tener dignidad, pero no a conveniencias ideológicas. La dignidad solo se usa en esos términos por el actual gobierno de Honduras. Seguimos leyendo, por último, Alfredo Ventura. Vamos a leer el comentario de Alfredo Ventura. Dice, solo triunfan los pueblos que se rebelan contra el yugo opresor. Tenemos muchos comentarios. Sí, pero mira, una sugerencia, ¿Sí? no te saltes, porque no quiero que la gente vaya a percibir que unos los leemos y otros no. Ya vamos a ir amoldando, no te preocupes, no te preocupes. Regresemos al set y ya luego seguirá Luz Madrid leyendo los mensajes. Vamos con Nelson Ávila y estas palabras de la embajadora Laura Dogu, que han generado algunas diferencias con el gobierno hondureño. Deme primero su valoración general y ya luego vamos a puntualizar cada uno de los aspectos que mencionó la señora Dogu. Perfecto. Primero me satisface ampliamente lo informado acá por el ministro Rudo Pastor. Es que no te alegras. Claro, enormemente. Y yo no me imagino a Honduras rompiendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sí, y me alegra. Yo ayer conversando inclusive con Carlos Andino, cuando me dijo, bueno, vamos a invitar a alguien del gobierno, y le dije, yo me sentiría honrado que estuviese precisamente el ministro de la presidencia, porque es, en mi opinión, lo más racional, de lo más racional, no digo lo más racional porque entonces le voy a generar un problema, de lo más racional, de lo más analítico, y yo diría de lo más equitativo que tiene el gobierno actual, sin duda alguna. Y en este sentido hago mías todas sus palabras, todas sus expresiones, toda su exposición también sobre lo que significa al mismo tiempo las relaciones internacionales. Renato, la diplomacia dicen que es la forma pacífica de no hacer la guerra. Otros dicen que es la forma pacífica para evitar la guerra, ¿verdad? Son dos cosas relativamente diferentes. No es nada fácil ver la diferencia. La diplomacia en la era moderna, o sea, en los últimos 500 años, se caracteriza sobre todo por el diálogo. Se hace primar el diálogo y se hace primar el interés de la nación. Aquí hay naciones divididas, pero convergentes con respecto a intereses internacionales. Lo que usted acaba de leer ahora de las declaraciones que está en tunota.com, ¿qué significa eso? Dice que apoyan en toda su extensión la agenda de la Presidenta de la República, Xiomara Castro. ¿Qué significa eso? La pregunta, ¿qué tan tensas? Bueno, la tensión es casi cero. Ahora bien, yo entonces exhorto a hacer tres cosas. Primero, dado que la Presidenta de la República es la que dirige la política exterior, ¿verdad? El canciller debe actuar siempre en función de las decisiones de la Presidenta de la República. Sobre todo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es de lo más sensible que existe en un país. Entonces, yo exhorto a la Presidenta Xiomara Castro, a la compañera Xiomara Castro, para que convoque a un diálogo nacional, a un diálogo abierto, frente en el cual se discuta, primero, cuál debe ser la naturaleza de la reconstrucción de este Estado de Derecho, que no existe. El Estado hoy no es un Estado de Derecho estricto, sensu. Primer punto. Segundo punto, para que definamos las prioridades, las urgencias, fíjense, urgencias o emergencias, urgencias que se requieren en nuestra nación. La mayoría del pueblo hondureño se está muriendo de hambre. 80% de pobreza, en donde la mitad de los hondureños están en extrema pobreza. Ese es un tema de primer orden, sin duda alguna. Pero también hay empresas, sobre todo aquellas que no son parásitas del presupuesto de la nación, que se enfrentan a ciertos elementos de competitividad y no es nada fácil. Precisamente hay que responder en consecuencia a un verdadero plan de reforma educativa, a un verdadero plan de transformación del servicio de salud,
pero al mismo tiempo a invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad para evitar los problemas de inseguridad que tenemos en Honduras y sobre todo también invertir un quinto punto en administración de justicia. Esos son los 5 elementos de un plan urgente, de un plan de emergencia. Yo lo decía como precandidato presidencial, eran los 5 y parece que permanece. El segundo es un diálogo también sobre el plan de gobierno. Porque un plan de gobierno no solamente es decir lo que yo haría, sino debemos decir al mismo tiempo si la institucionalidad existente es capaz de ejecutar ese plan, si los recursos existentes también o cómo financiarlo, si hay necesidad al mismo tiempo de reconstruir una matriz de impactos sobre lo que es, cómo vamos a utilizar los recursos del Estado, etcétera, etcétera, y ponerse de acuerdo también en un plan de desarrollo. ¿Me explico? Lo que está diciendo Entonces, es sumamente interesante, pero nos estamos saliendo un poquito del tema. No, es que es parte del mismo problema. Entre ellos están las relaciones internacionales. Ojo, en este contexto yo diría, vea, Renato, Partido Comunista Chino, peleando con el Partido Nacionalista Chino de Taiwán, lo que formó después Taiwán, en ese momento Formosa, se estaban peleando entre los dos y Japón les tomó Manchuria y en un momento nos están tomando parte del territorio. Dejaron de pelear entre sí, se pusieron de acuerdo y sacaron a los japoneses de Manchuria. Es un hecho histórico. Se pusieron de acuerdo el Partido Comunista con el partido considerados por algunos como partido fascista, etcétera, etcétera, el Partido Nacionalista. Fueron capaces de ponerse en función de qué? De acuerdo, del interés de la nación. Stalin se puso de acuerdo con Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en ese momento, y con Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Se pusieron de acuerdo. ¿En contra de quién? En contra del nazismo. El enemigo inmediato para ellos. Sabían que el otro enemigo después iba a ser la Unión Soviética en su concepto, pero se pusieron de acuerdo. Lenin, para poder construir la Unión Soviética, se unió a los mencheviques y formaron lo que durante muchos años fue un balance de poder mundial. Entonces, ¿cómo es que en Honduras no nos podemos poner de acuerdo? Eso es lo que yo estoy planteando. Lo estoy planteando como ciudadano y como político. Entonces, esto de la embajadora Dogu, ya el ministro planteó en todo su detalle la naturaleza de la conversación, una naturaleza en donde los países pueden ser diferentes en extensión, en población, en poder económico, pero son igualmente dignos. Y al existir esa igualdad de dignidad, entonces hay una relación de proporcionalidad igualitaria. ¿Me explico? Entonces, debemos hacer que el diálogo prime. Entonces yo aquí estoy exhortando también a toda la comunidad internacional, y lo digo pues por la intervención del del embajador de Alemania. Por favor, hagamos que prime el lenguaje de la diplomacia. Esto es válido para todos, no solamente para algunos. Que prime el lenguaje de la diplomacia. ¿Y cuál es el lenguaje de diplomacia? Diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, para evitar tensiones mayores. Y yo le digo algo, yo no concibo que hayan hondureños alegres, satisfechos, porque se deterioran las relaciones con Estados Unidos. Eso es ser mezquino. Así es. Eso es primar lo partidista, lo personal. Así es. Después de esa guerra que hay en Europa entre Rusia y Ucrania, hay otro conflicto que aflige al mundo entre China y Estados Unidos. Voy a sacar este titular para que usted mire que en este momento lo que debemos primar los buenos hondureños, que creo somos la mayoría, es que mejoren las relaciones, que se consoliden, que se fortalezcan. Han estado consolidadas, fortalecidas. Deben haber disensos. Si los disensos priman en las relaciones entre los países, ¿por qué no entre nosotros y Estados Unidos? Solo que en vez de satisfacernos por los disensos, y algunos quisieran que se rompieran relaciones, un buen hondureño quiere que mejoren las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuántos hondureños viven en Estados Unidos, ministro? Puedes hablar de casi 2 millones. ¿De dónde viene la mayor parte de remesas a Honduras? De Estados Unidos. El 34% de nuestras exportaciones, ¿hacia dónde van? Hacia el mercado de Estados Unidos.
Correcto. ¿Cómo vamos a estar alegres 15 porque las relaciones de Estados Unidos y Honduras se desmejoren? Pero miren, Renato, 15 veces más son las remesas que la inversión extranjera. imagínense. Xi Jinping, China está lista para trabajar con Estados Unidos para tener buenas relaciones. Xi Jinping, China está lista para trabajar con Estados Unidos para tener buenas relaciones. Esa es la diplomacia. Por favor. ¿Cómo podemos alegrarnos de que se entorpezcan las relaciones de Estados Unidos y Honduras? Escucho las valoraciones que sobre el tema tiene Roberto Lagos, analista, aquí en Frente a Frente. Bueno, entró en este momento a impartir una clase Roberto Lagos. Voy a aprovechar para hacer una pausa comercial y de inmediato vamos a venir a analizar punto por punto, aunque ya lo hizo el ministro ayer con la embajadora Laura Dogu, pero hoy lo haremos otra vez aquí en público como rendición de cuentas y con la presencia de Nelson Ávila. Punto por punto, estas apreciaciones, valoraciones, cuestionamientos o pensamientos, llámelo usted como quiera, que tiene la embajadora Dogu en relación a las relaciones de Estados Unidos con Honduras. Gracias por continuar con nosotros. La pregunta del día. El tema de hoy es: ¿qué tan tensas son las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos en la actualidad? Comparta con nosotros su comentario. Si quiere un enlace directo con nuestras redes sociales y TVC Play, puede escanear el código QR que ve en la parte inferior de la pantalla. Tenemos algunos comentarios en nuestra plataforma de Twitter. Vamos a darle lectura en este momento. Tenemos el comentario de Henry Smith. Dice: el Partido Libre está bien confundido respecto al respaldo popular, ya que los votos electorales no representan la militancia del Libre, sino del pueblo, y el pueblo no es libre. La incapacidad de gobernar y obtener consensos los tiene atrapados en el barullo y cortinas de humo. Continuamos conociendo los comentarios. Daniel EM dice: de broma en broma, la verdad se asoma. Si hay respeto de ambas partes, no debería de existir fricciones. Pero el trato respetuoso no tiene nada que ver con la bandera. Vamos a darle lectura a un último comentario. La incapacidad de gobernar y obtener consensos los tiene atrapados en el barullo y cortinas de humo. Comentario de Henry Smith también. Con eso retorno al estudio principal, Renato. Muchas gracias, Luz Madrid. Bueno, vamos puntualmente a lo que dijo la diplomática. Ya el embajador, o mejor dicho, el ministro, nos dijo o nos dio su versión sobre las reformas a la ley del empleo por hora. Vamos ahora con otro puntito que en su mensaje de la ANCHAN manifestó la embajadora de los Estados Unidos. Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital. Ministro. Correcto, Renato, un tema que también tocamos ayer con la embajadora en nuestra conversación, el tema de la tenencia de la tierra, la mayor disparidad, la desigualdad estructural fundamental de nuestro país se puede encontrar en la tenencia de la tierra. Es lo que de donde se originan muchos de nuestros principales problemas. De esa desigualdad en la tenencia de la tierra se origina también una gran parte de la pobreza, se origina además una gran parte, por supuesto, de la desigualdad y del desplazamiento. Primero del desplazamiento interno y luego de la migración que sale primero del campo a las ciudades y de las ciudades hacia el exterior. De la violencia que esa pobreza y esa desigualdad traen y de la inseguridad alimentaria. Y eso le preocupa de manera absolutamente prioritaria a la presidenta Xiomara Castro en este momento. Y nos ha instruido conformar, y ya se conformó y ya sesionó en 2 ocasiones, la primera mesa intersectorial en la que estamos sentándonos todas las partes. ¿A quiénes me refiero? Por un lado tenemos al COEP, tenemos a la FENAC, y por el otro lado tenemos a los colectivos de las asociaciones campesinas del país. Tenemos también a la mesa sentada a la Secretaría de Seguridad, al Instituto Nacional Agrario,
tenemos al Ministerio Público y estamos ahí representando también a la presidenta desde nuestra secretaría. El único sector, la única institución que no ha aceptado incorporarse, a pesar de que se le han hecho en repetidas ocasiones los llamados, es la Corte Suprema de Justicia. Yo me pregunto, ¿por qué? Este es un problema, el de la tierra, esencialmente de justicia, de falta de justicia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros como autoridades es propiciar un equilibrio en el que se respeten los intereses, por un lado, de quienes están produciendo riqueza y empleos a través del trabajo en el sector agrícola, pero también de quienes vienen de la tierra, trabajan la tierra, subsisten de la tierra y no tienen acceso a esa tierra. Los campesinos en este país, no es ningún secreto, han luchado por ese acceso a la tierra en contra de intereses importantísimos, primero de terratenientes, luego de industrias agrícolas. Para ellos, el tener acceso a un pedazo de tierra es el poder subsistir con su familia y además el poder producir alimentos. En este país y en toda la región, quienes producen la mayor parte de los alimentos no es la agroindustria, son los pequeños productores, son los campesinos de este país. Entonces, a esos campesinos se les tiene que dar también el acceso a la tierra para que tengan trabajo, para que tengan una fuente de riqueza. La presidenta lo que quiere es que se pongan de acuerdo todas las partes para que se llegue a un consenso en el que el derecho de estos actores se garantice y en el que, por ejemplo, si hay tierras ociosas o si hay tierras, por ejemplo, confiscadas por la UABI, se puedan también redistribuir a estos sectores campesinos con el compromiso de que se va ahí a producir alimento. Ahí estamos apostándole a que el campo hondureño, la inversión en el campo hondureño, nos va a llevar a detonar desarrollo y riqueza desde el campo, va a ser el motor del desarrollo de este país y nos va a garantizar también que se crean condiciones y empleos, oportunidades en el país para prevenir que los hondureños se tengan que ir a otra parte a trabajar en otros rubros por otro tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero? El campo ha sido abandonado a lo largo de décadas. El campo además ha sufrido el impacto de las asimetrías que se agudizaron con los tratados de libre comercio y aquí don Nelson me puede corregir si me equivoco. Y además, con el cambio climático, el campo es hoy menos productivo y requiere un esfuerzo mucho mayor e insumos mucho mayores de los que antes se requerían. Me refiero a insumos además en el sector agrícola que son necesarios para la producción, como herbicidas, como fertilizantes, como insecticidas. Entonces, todo eso se importa y al importarlo nosotros importamos también inflación. En este momento estamos afligidos en materia de seguridad alimentaria porque una gran parte de lo que el país depende para su producción se trae de afuera y son insumos que por la pandemia primero, los problemas de distribución, de cadenas de distribución que eso produjo y luego por el conflicto entre Ucrania y Rusia, se han disparado los costos y esa importación importa a este país también inflación. Entonces, nosotros le estamos apostando a resolver desde la raíz el problema de la tenencia de la tierra, no de hablar solamente de invasiones. Las invasiones son, en muchos casos son campesinos que lo que buscan es tener acceso a tierra para poder producir. Si a esos campesinos se les entrega parte de la tierra ociosa, parte de la tierra confiscada, ellos van a poder producir y también la agroindustria va a poder seguir produciendo la riqueza y el empleo que sin duda generan. Pero nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que respetar entre las partes. Y la queja que yo he escuchado de los empresarios, y aquí lo han manifestado públicamente, es que hay que darle un poco más de celeridad y seguimiento a esas conversaciones. Porque desde que la presidenta envió aquella primera misión a Colón, parece que pasan meses, no se reúnen, pero entiendo por lo que transmitimos hace unas 3 semanas que se le ha dado un impulso nuevamente a este asunto. Apenas hace una semana nos reunimos en la Secretaría de Seguridad, Renato, y llegamos a un compromiso, no solamente de que la mesa técnica continúe trabajando, sino que se va a llevar a cabo un censo. En este país no tenemos un censo agrícola que nos permita realmente entender la tenencia de la tierra, justamente para procurar esos equilibrios. Y que vamos a seguir trabajando todas las instituciones ahí involucradas a paso acelerado. Muy bien. Nelson, doctor Nelson Ávila. Ya nos ha explicado ese diálogo que ayer sostuvo el ministro con la embajadora. Pero cuando ésta dice que todas estas acciones
que se han dado en Honduras en los últimos tiempos están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras. Yo cuando leí esto así, yo digo, la primera embajadora, el primer representante diplomático de Estados Unidos, que yo recuerde, al menos desde el retorno a la democracia, que ha sido así tan contundente y que dice, no, ustedes están enviando mensajes con esas políticas internas para que nadie invierta en el país. ¿Las comparte usted o no? No, por una sencilla razón. Yo sí creo que el mensaje, más bien fue muy negativo, del gobierno, reitero, que llegó en el 2013 por la vía del fraude, completamente de acuerdo con lo expresado por el amigo Rodolfo Pastor, y después, bajo la inconstitucionalidad de la reelección y el fraude, con Orlando Hernández, los Estados Unidos calificó a través de la Corte Suprema de Justicia que era un gobierno en donde había un narcoestado. Una declaración de esa naturaleza que venga desde el país mucho más informado a nivel mundial y que tiene poder geopolítico y geoeconómico profundo, ojo, calificó a ese gobierno que ellos mismos apoyaron y que ellos mismos, yo diría, fueron copartícipes entonces, ojo, de la destrucción del Estado de Derecho. Hablemoslo claro, esto es histórico. Y en ese contexto, ese tipo de acciones sí más bien ahuyentan la inversión, me explico. Aquí más bien se está tratando, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con infinidad de hechos que no me parecen correctos, pero en su generalidad se está tratando de reconstruir el Estado de Derecho. Sí, pero mi pregunta, ese mensaje, es que las inversiones vienen donde se puede garantizar la existencia de un Estado de Derecho. Y bueno, en el caso del tema energético, Honduras tiene que ser soberano energéticamente. Más bien se han quedado cortos. Ojo, usted aquí en este programa yo le he dicho, deben revisar los contratos de generación de energía, pero tienen que explicarle al pueblo por qué se suscribieron contratos casi 6 veces más del precio de mercado que había en ese momento. Soy más puntual todavía con la pregunta. Y he dicho también... Solo déjeme que le repregunte. Sí, no, lo que pasa es que si le parece, no solamente la imagen. Yo lo dejo hablar, claro, y respeto cada palabra, pero necesito reenfocar la pregunta. Sí. Para usted, la estrategia con el sector energético, sí, las reformas a la ley del empleo por hora, sí, y la situación que se ha producido sobre reducir o eliminar los incentivos para inversión, ¿no son mensajes como para alejar la inversión, no, como lo dice la señora Dogu? No, por una sencilla razón. O sea, el tema energético más bien es la reconstrucción de un balance energético favorable para la nación. Todas las naciones tienen ese derecho. El tema del empleo por hora, creo yo, en realidad que ahí ha habido bastante abuso histórico con respecto a ese tema. Y es también una violación de elementales derechos laborales. ¿Me explico? Entonces, hay que discutir sobre ese tema. Y el tercero, con respecto al tema de las tierras, vea, más bien me gustaría que se investigase, porque yo estoy plenamente informado de cómo infinidad de personas que han dirigido los gobiernos en nuestro país son propietarios de vastas extensiones de tierras que eran ejidales y nacionales. Hay que investigar el Instituto de la Propiedad, todos lo sabemos muy bien lo que ha ocurrido. Y todo eso es un enfoque más bien de un uso racional de la tierra para darla exactamente, para reducir la pobreza. Yo creo que los Estados Unidos no se van a oponer a eso, y si se oponen me parece que es una irracionalidad completa. Entonces, en este sentido, yo sí más bien creo, por eso digo y dije a la comunidad internacional y a nosotros los hondureños, utilicemos el lenguaje de la diplomacia, el diálogo. Entonces, por eso, vea, en política hay 2 elementos fundamentales, la oportunidad y la sorpresa. Esto fue sorpresivo y fue inoportuno, en mi opinión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo las reacciones no son tampoco las más racionales. Entonces, por eso es que yo estoy pidiendo un poco de equilibrio en las relaciones. Si pensamos en la nación, y esto es válido para los partidos políticos, o a los que controlan partidos políticos, pensemos en la nación.
Si pensamos en la nación, no nos equivocamos. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando pensamos en el interés personal, o en el interés de grupos, o en el interés de partidos. Además, les recuerdo siempre, partido, ¿qué significa? ¿Qué significa? Etimológicamente hablando, partir la sociedad en partes, ¿no es cierto? Eso es partido, perfecto. No funcionemos con una visión de división de la sociedad, funcionemos con una visión de la unión de la sociedad. Por eso es que yo exhorto a la presidenta Xiomara Castro que nadie puede decir que llegó por ilegitimidad o por ilegalidad. Cumplimos las dos condiciones, legalidad, legitimidad. Y, en consecuencia, avanzar en ese contexto. Por eso yo sugerí que ella convoque ya, que nos dé un regalo de Navidad, que convoque a un diálogo nacional. Y yo sí creo, honestamente, que tiene que reestructurar su equipo de gobierno por infinidad de razones. Hay gente muy capaz, muy buena ahí. Tenemos aquí un ejemplo en este escenario, ¿verdad? Pero también, ojo, se necesita un equipo con pensamiento estratégico. Se necesita un equipo que sepa negociar. Se necesita un equipo, en realidad, que responda a los intereses de la coyuntura, pero que también responda a los intereses a posteriori a la coyuntura. Yo, por ejemplo, Renato, yo he distribuido y le voy a enviar al ministro las propuestas que yo le hice sobre cómo controlar la inflación en Honduras. Me alegró escuchar a alguien que yo admiro enormemente, al economista Jorge Hueso Arias, ¿verdad? Don Jorge Hueso, con su es cierto. Que habló de revaluar la moneda ayer. ¿Y quién se lo ha estado diciendo hace 15 años? El objetivo de revaluar la moneda es mejorar la capacidad de pago, disminuir los costos de la inflación, porque si la inflación es importada, ¿cómo lo hace? Si estructuralmente estamos obligados a importar, hágalo por política monetaria. Y yo tengo todos los cálculos de hasta cuánto podemos nosotros revaluar. Y con eso generamos capacidad adquisitiva y disminuimos la pobreza. En el corto plazo, en realidad, se demuestra que tenemos que producir internamente también para que ese exceso de capacidad adquisitiva no se vaya por importación, sino que se vaya por producción. Y también le envié otro, que era estrategias para la seguridad alimentaria, llámese seguridad, soberanía, etcétera, etcétera. Entonces, qué bien que don Jorge Hueso, economista desde hace 70 años, don Jorge ya tiene 101 años, ¿verdad? Así es. Dígame, discúlpeme, voy a hacer un paréntesis, pero qué interesante, me gustaría realmente, si yo llego a esa edad, tener esa lucidez y esa sapiencia. Me disculpa, pero es que ha sido, vea, él pudo haber sido presidente de Honduras. ¿Por qué no fue presidente? Yo se lo pregunté a él por una división en el seno del mismo Partido Liberal. Entonces, este es un ejemplo de cómo no debemos dividirnos. Es que dividir es fácil. El verdadero desafío de un líder es unir la nación. Así es. Eso es. Me dice Carlos H. Reyes, me solicita Carlos H. Reyes que lea este mensaje, ¿verdad? Y es un mensaje privado entre él y un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, pero él me ha llamado para que yo lo lea. Primero, Carlos me dice, éxitos. A la embajadora solo le faltó tocarlo de la Junta del Congreso para ponerle el tapón al pomo. Fraternalmente, Carlos H. Reyes. Luego, otros buenos días. Ya este es un mensaje que le envía al señor Nate McClean, el nuevo consejero político de la Embajada de Estados Unidos. Viene Carlos y le escribe, buenos días, le dice. Alguien le dio el número a Carlos H. Reyes y Carlos le escribió al señor McClean. Buenos días, bueno, le responde el funcionario, soy Nate McClean, el nuevo consejero político, ¿con quién tengo el gusto? Señor McClean, soy Carlos Humberto Reyes, sindicalista y preocupado por lo que declaró la excelentísima embajadora de Estados Unidos sobre la ley de empleo temporal por hora y su contradicción al hablar del cumplimiento de los derechos laborales y derechos humanos. Entonces le responde el funcionario estadounidense, el consejero político, entiendo su preocupación, me encantaría reunirnos y discutir más. Entonces le responde Carlos H. Reyes, señor McClean, perfecto, propondré día y hora para la reunión. Atentamente, Carlos Humberto Reyes. Complacido Carlos Reyes. Ahora, otro tema. El sector privado también tiene que hacer más por Honduras, especialmente en el área de la educación. Palabras de la señora Dogu. Correcto. Vamos a hablar sobre eso. Lo otro, porque la corrupción en el gobierno, sector privado y de individuos
está matando a Honduras. O sea, temas amplios, sensitivos, para seguir aquí discutiendo o debatiendo con el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, y el doctor Nelson Ávila. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Microlab BIOS. Valores e innovación orientados a servirte. Atención 24/7 en su sucursal Palmira. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle lectura a algunos mensajes en nuestras diferentes plataformas, invitándolo a que nos siga a través de redes sociales, si no lo ha hecho, a través de Twitter como @FrenteAFrenteHN, al igual que en Facebook. Tenemos algunos comentarios de Eduardo Ulloa que dice: no hay tensiones o problemas que no se puedan dirimir. Bueno, con el permiso de Eduardo voy a corregir dirimir, que es sinónimo de resolver o sobrellevar, en donde prevalezca el diálogo, en donde prime la sensatez, la tolerancia, el sentido común, el buen juicio, el raciocinio y la inteligencia. La imagen habla por sí misma y nos adjunta una fotografía. Pero mira qué buen mensaje. Con un mensaje, mira sí. Qué buen mensaje. Y lo del dirimir, ese fue error de dedo. Sí. Ese fue error de dedo. Bueno, ahí con el permiso. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Así que no se preocupe, sí. Así es, tenemos más mensajes de Mario Alberto. Tensas. Bueno, este mensaje ya le habíamos dado lectura. Vamos a continuar. Tenemos un mensaje de José Adalberto Caste que dice, ¿esto a qué nos están gobernando? Todo el tiempo han sido contrarios a las políticas de Estados Unidos, pero al menos hacen la fuerza por aparentar. Pero mira que me escribe el Grillo, Gilberto Ríos. Buenos días, Renato, me dice. Esa tensión generada por la embajada norteamericana es para ganar correlación en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Los norteamericanos también mantienen su interés de controlar en lo posible la Corte Suprema de Justicia para seguir favoreciendo a sus transnacionales. Saludos. Bueno, hay de todo, mira. Hay diversidad de mensajes y de pensamientos. Vamos a seguirle dando oportunidad a las personas para que escriban y nosotros leerles sus mensajes aquí en Frente a Frente. Vamos con estos temas que anticipé, ya que el ministro tiene que ir al foro de donantes. Este es un evento muy importante que se está desarrollando aquí en Tegucigalpa. Bueno, y fuera de ello, recordó la embajadora Dogu que en la iniciativa que presentó la vicepresidenta hay $2.000 millones y que parte de esos $2.000 millones están destinados para Honduras y que nos exponemos a perder esa ayuda o esos dineros de Estados Unidos para invertirlos en Honduras. ¿Habló de esto con la embajadora? Claro que lo hablamos, Renato, claro que lo hablamos. Hablamos de lo importante que es entender el contexto. En Honduras hubo un golpe de Estado en 2009 que rompió el orden constitucional, que provocó una ruptura de la democracia, pero además un deterioro marcado, y ahí don Nelson estoy seguro que nos puede iluminar al respecto. Cayó la economía hondureña como resultado de ese golpe en más de 5 puntos porcentuales negativos, y que desde entonces apenas nos hemos estado recuperando de ese colapso. Ese golpe de Estado permitió que se consolidara, que llegara al poder y luego se consolidara en el poder una dictadura corrupta, represiva, con nexos con el crimen organizado. En ese contexto, la embajadora Dogu llega a Honduras, como la primera embajadora en varios años, porque no había embajadora de Estados Unidos. Entonces, lo que ella viene a hacer aquí es precisamente a reconstruir también la confianza que tenemos que tenernos entre quienes estamos en el gobierno y los representantes de Estados Unidos que durante mucho tiempo apoyaron a ese régimen. Si tenemos claridad en ese origen, ¿verdad? Vamos a entender por qué en este momento efectivamente las relaciones son delicadas, son particularmente sensibles y necesita que tengamos este diálogo para que se fortalezcan y para construir esa confianza tan necesaria. ¿Por qué digo esto? Decía don Carlos H. Reyes,
el tema del empleo por hora. Eso fue en contra de los derechos laborales de los trabajadores, pero además fue en contra de la misma Constitución. Esa ley que se impuso en el Congreso desde la dictadura violentaba esos derechos y violentaba la misma Constitución. Con la embajadora ayer hablamos, por ejemplo, del caso de las sedes. Las sedes que son inversión, ¿verdad? Pero que son inversión a costa de que el país ceda soberanía, de que el país acepte que se instale otro estado dentro de nuestro estado, de que el país acepte que se desplace a poblaciones, de que se exploten recursos naturales y de que se violenten en ese sentido una serie de derechos de nuestros ciudadanos. Entonces yo le comentaba a la embajadora, usted entiende que para nosotros derogar las sedes fue un acto de soberanía, fue declarar que Honduras se respeta, que la inversión es bienvenida, pero que no puede ser a costa de esa soberanía. Ella me dice, bueno, pero las sedes las aprobaron en ese momento, el Congreso, etcétera. Y le digo, sí, pero a ver, en el marco justamente de una dictadura corrupta y criminal que había llegado al poder en un golpe de Estado. Entonces, ¿qué tipo de corte, qué tipo de Congreso aprueba algo que además violenta la Constitución, que además violenta la soberanía, el territorio nacional? Por eso es que tenemos que también atrevernos en este momento, Renato, a revisar profundamente los abusos que se dieron. Y no es ir en contra de la inversión, no es ir en contra de la empresa. La empresa genera riqueza, genera empleos. Necesitamos de esa empresa privada. Pero sí necesitamos que la relación con la empresa, que la relación con la inversión y que la relación con Estados Unidos como potencia mundial y regional sea en el marco del respeto, en el marco del respeto también a las leyes, a la Constitución y a nuestros derechos y nuestros intereses nacionales. Yo sé que tiene que irse para estar a las 9 en el Foro de Donantes. Quiero concluir con esto. Ya, aquí hay voces, escuché a Maribel Espinosa, la diputada del Partido de Salvador de Honduras, con mucha reserva sobre la instalación de la Sisi en nuestro país, porque afirman se ha tardado. Aquí la embajadora también insta al gobierno a darle celeridad a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Con la franqueza y sinceridad con que yo siento usted nos habla siempre en el programa, ministro, ¿qué es lo que está impidiendo realmente que se le dé celeridad ya al proceso de instalación de esta comisión? Por cierto, le reclamé a la embajadora, mire, su discurso, embajadora, señala una serie de cosas en que no está de acuerdo, pero nos falla al nunca destacar nada en que sí está de acuerdo. No destaca logros de esta administración, precisamente en la lucha contra la corrupción. Mira, la Sisi viene, la Sisi nadie la detiene. Es una petición de la ciudadanía, es un mandato que tiene la presidenta Castro y ella está trabajando de la mano de su equipo para que eso suceda. ¿Por qué se ha complicado la llegada de la Sisi? Porque evidentemente el pedirle a la comunidad internacional que se involucre en un esfuerzo que debe ser también soberano, de hacer justicia en el país, no deja de ser complejo. Y justamente estamos analizando el impacto, las consecuencias que puede tener el modificar. Incluso hay quienes dicen que se tienen que modificar aspectos constitucionales que tendrían que ser primero aprobados por mayoría absoluta y luego ratificados en una próxima legislación. Entonces, aparte de la debilidad que tenemos en este momento, de los problemas que tenemos todavía en el Congreso y por supuesto con la Corte, lo que implica ese proceso es que van a haber resistencias al mismo. Nosotros tenemos que lograr los consensos mínimos que permitan que la comisión venga y que la comisión venga además con la autonomía necesaria y con la capacidad necesaria para hacer lo que tiene que hacer. Porque si va a venir aquí de manera decorativa, va a venir un poco como vino la Masi, ¿verdad? A taparle el ojo al macho, a liberar un poco de presión y al final, cuando la Masi se logró acercar lo suficiente al poder corrupto, la sacaron. No queremos que eso suceda, la Sisi tiene que venir acá de manera sostenible, tiene que quedarse aquí el tiempo que se requiera para que haga su trabajo, para que cumpla con su cometido, y eso quiere decir también que va a tener que trabajar de la mano con operadores de justicia nacionales, soberanos, poderes del Estado, como la Corte, como las fiscalías, que ojalá después de algún tiempo trabajando con la Masi tengan la capacidad de hacer la justicia que durante 12 años no hicieron. Ahora, ellos quieren un poquito más de libertad en cuanto a los requerimientos fiscales. Ya sabemos que eso implica una reforma constitucional que tendría que ser ratificada en la siguiente legislatura.
el que manejen la acción pública penal, pero luego hablan de la figura del querellante adhesivo. Y otro de los puntitos... El querellante adhesivo es uno de los elementos capitales para que tenga toda la autonomía para que presente los casos. Yo sí creo que sí es importante. No lo que tenga que hacer, lo que debe hacer. Sí. Y sí lo requerimos. Eso de querellante adhesivo es fundamental que esa figura sea aprobada en Honduras y no lesiona la soberanía. Ojo, por encima de la soberanía inclusive está la justicia, en mi opinión. Ahora, en el memorándum que ustedes enviaron, en respuesta al memorándum que mandó la ONU, habla de que el gobierno se encargaría de contratar al personal de la CICI. Y parece que hay discrepancias en este asunto con la ONU. Todavía hay diferencias y por eso no se ha llegado a establecer el consenso mínimo que te digo que tiene que haber para que las dos partes definan ya el comienzo de la comisión. Hay de por medio, por supuesto, muchos factores y como les repito en este momento, el hecho de que la presidenta está encargada del Ejecutivo, pero en un entramado institucional todavía cooptado por intereses corruptos y criminales, implica que ella también está en una posición, ¿verdad?, en que tiene que tener cuidado con los pasos que da. ¿Sí? Y para que la CICI realmente venga con la capacidad que tiene que llegar, ella tiene que asegurarse de que los pasos los va a dar de manera firme. Por eso, ¿por qué crees tú que ahorita están cuestionando la legitimidad, la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional? ¿Por qué crees tú que ahorita quieren desestabilizar? Porque quieren interrumpir. ¿Cómo es posible ponernos ahorita de acuerdo con las Naciones Unidas para que venga aquí la comisión si ni siquiera quieren reconocer quienes nos adversan la legalidad de esa Junta Directiva? Ahora, ministro, mire, sobre eso, Denis Castro el otro día, en una conversación privada me lo decía, dicen que ayer lo dijo públicamente, dice Denis que es familiar de doña Xiomara o de Mel. Doña Xiomara, creo que es. Iba para San Pedro Sula junto a mi productor Carlos Andino cuando me llamó Denis. Mira, me dice, un día de estos a las 4 de la mañana, 3, no recuerdo, el día de la toma de posesión, dice, me llamó Mel y me dijo, mira, no tenés un juez o una jueza que nos pueda juramentar a la presidenta. Y dice Denis que hubo 3, 4 propuestas, pero que 3 de ellas no podían por diversas circunstancias, pero que la juez Carla Romero aceptó. Y que de esto no sabía Luis Redondo. Y a mí en privado Denis me ha dicho, mira, y Mel propuso que fuera una juez, dice, por ese asunto de la legalidad de la Junta Directiva. O sea, no es asunto de la oposición. Del mismo gobierno salió la duda sobre la legalidad de la directiva de Redondo, cuando no permitieron que fuera Redondo el que juramentara a la presidenta, sino que buscaron una jueza. Y Denis me lo dice, y mira, yo mandé a pedir a protección de la policía y de la misma embajada, allá estuvieron en mi casa, allá redactamos las actas, dice, de juramentación de la presidenta y sus 3 designados presidenciales. O sea, que desde ahí se originó este asunto del debate de la legalidad de esa Junta Directiva. Pero por supuesto, Renato, recordemos el momento de la crisis, ¿no?, en que se da esa ruptura en el Congreso recién constituido. O sea, ¿quiénes nos adversan? La que ahora es oposición, la que durante 12 años fue narcodictadura, empezó desde el primer momento. Incluso la presidenta no había tomado todavía posesión cuando comenzaron con las estrategias para tratar justamente de prevenir que asumiera el control del Congreso Nacional la nueva coalición. ¿Sí? Entonces ahí empezó la estrategia y empiezan a tratar de debilitarnos, a tratar de restarnos a nosotros capacidad en la bancada, y desde entonces dejan sembrada esa semilla de duda, esa semilla de ¿es legal? ¿No es legal? ¿Sí? Y hemos tenido que, con equilibrios muy delicados, continuar trabajando en estos primeros 9 meses de gobierno, mediante los cuales, Renato, se ha legislado. Ese Congreso, con esa Junta Directiva, desde entonces, desde que logramos ese equilibrio tenue y delicado, ha venido legislando y ha marcado en ese sentido un precedente. Y les anticipo, ¿cómo puede venir ese fallo? Les anticipo cómo puede venir ese fallo. Es uno de los tantos escenarios que tiene la Sala Constitucional. Que todo lo actuado hasta el momento que se dé ese fallo
es legal, pero ya a partir de ese fallo implicará legalizar esa junta directiva o ver qué hacen los políticos. Claro, hay un nivel de especulación en lo mío, pero cuando yo especulo es porque hay alguna sustentación informativa. No, es interesantísimo el argumento y yo te diría lo siguiente, y con esto me despido y te agradezco de nuevo, don Nelson, a ti, Renato, la oportunidad. ¿Por qué crees que esto está sucediendo ahorita? ¿Tú crees que es coincidencia el momento? No hay Por supuesto que no, no hay ninguna casualidad en esto. Es un intento de presionarnos en un momento en el que está a punto de ese Congreso definir la nueva Corte Suprema de Justicia, que es la encargada, si logramos, como digo, constituir una Corte Suprema de Justicia independiente, ética, es la encargada de hacer justicia a lo largo de los próximos años. Eso es lo que está de por medio. Y la misma llegada a la Sisi. Exactamente. Entonces, estos distractores de que por qué no llega la Sisi, de que si se ha prolongado, no. Yo creo que hay que ir a la raíz del problema. ¿A dónde están los juegos de los poderes fácticos que están confrontando a la presidenta Xiomara Castro, que están tratando de presionarla para que ella ceda ante esos intereses? Y lo que te puedo garantizar, Renato, el día de hoy, con toda la certeza del mundo, es que no va a ceder la presidenta Castro ante esos intereses. Aquí viene la Sisi, aquí se va a hacer justicia. Es que necesitamos a la Sisi. Y lo otro en lo que de repente disentimos es que el origen de este debate sobre la legalidad de la Junta Directiva surgió de la misma Casa Presidencial el día de la juramentación de la presidenta Castro, al decirnos que nos juramente una juez o un juez, pero no Luis Redondo. Entonces, y en el mundo de la oposición, ¿cómo no se iba a aprovechar de eso? Es que la misma oposición había creado el problema original unos días antes en el Congreso. Con la situación que se produjo ahí, con Calix y todo. Claro, entonces nosotros a escasos días de esa crisis teníamos que hacer lo más prudente. Pero eran diputados de ustedes. No queríamos, claro, no, bueno, es que el intento de sabotear pasa por el intento de sobornar, de comprar voluntades, en fin. Aquí tú sabes que hay intereses muy poderosos, muy oscuros que intentaron sabotear eso, para intentar mantener el control del Congreso, que les hubiera también permitido mantener el control de la Corte. Muy bien, entonces... Y el pueblo hondureño tiene derecho a conocer toda la historia de ese momento. Porque hay claroscuros, hay más oscuros que claros en algunos casos. Ya a manera de resumen y para despedir al ministro de la Presidencia... nada tan lejano como creer que ustedes romperán unilateralmente relaciones con Estados Unidos. Mientras Xi Jinping diciendo, quiero mejorar las relaciones con Estados Unidos. A pesar de que, según China, Estados Unidos hace apenas 2 meses le violentó la soberanía a través de la llegada precisamente de la presidenta de la Cámara Baja a Taiwán. Muchas gracias, ministro. Renato, que esté bien. Encantado. Y éxitos en ese foro de donantes. Muy amable. Muchas gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ministerio Público pedirá juicio contra Marco Bográn por presunto fraude en compra de mascarillas. Este es el costo real para solicitar la visa americana en Honduras. ¿Cuál? Bueno, la verdad que yo no tengo tiempo para entrar a Tu Nota en este momento, pero usted, si lo tiene, entre a Tu Nota y entérese del contenido de esta noticia. El costo real para solicitar la visa americana en Honduras. ¿Cuál me dice, Nelson? Apoyamos a la... Para que no para que apoyamos a la presidenta y su agenda ambiciosa, Departamento de Estado de Estados Unidos. Es la declaración de la funcionaria del Departamento de Estado. Pregunta en este programa. Sí, Nelson. Y con esto termino para que vayamos a la pausa. No, nadie puede alegrarse, hombre, de que se deterioren las relaciones. Nada, y peor, construir sobre la base de las... Con ningún país del mundo, ningún país del mundo. Yo me alegraría que se rompieran relaciones o se deterioraran las relaciones. Si es un país que necesita de amigos, peor con nuestro principal socio comercial, el que le da abrigo y cobijo a cerca de 2 millones de personas, 1 millón de ellos indocumentados, trabajos, que nos envían remesas. El 34-35% de nuestra exportación va hacia ese mercado. Entonces,
¿Cómo nos podemos alegrar del deterioro de esas relaciones? No. Todos debemos actuar inteligente claro, y diplomáticamente. A mí me gustaron sus palabras. Eso es, actuar inteligentemente y diplomáticamente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continuamos con más aquí en Frente a Frente. Tenemos muchos mensajes en nuestro WhatsApp, en nuestras páginas de redes sociales como Facebook y Twitter. Gracias a toda la gente que ha compartido su comentario con nosotros. Vamos a darle lectura a algunos de estos comentarios. Dice por acá, no contestó la pregunta, dice el por qué no fue al juramento de Xiomara. Dice por acá también, tenemos unos comentarios, vamos a mantener el anonimato de nuestros televidentes. Es lamentable escuchar personas con ideas de poca visión y hacer remembranzas del 2009. Piden respeto a la ley, la Constitución y tenemos una junta directiva de facto. Comencemos desde adentro a parar la corrupción y se repitió el pasado con lo ocurrido con evitar talentos para presidente como es don Jorge Bueso y esta última elección 2021 optaron por una persona sin nivel escolar y evitaron profesionales como el colega Nelson Ávila. Así somos diferentes. Lempira Diana, ex candidato a presidente del partido Líder. Esos son algunos de los comentarios en WhatsApp, Renato. Sí, muchas gracias, Luz, muchas gracias. Y mira, hay infinidad, aquí estoy viendo centenares, ¿por qué no decir miles de mensajes por WhatsApp? Va a ser difícil leerlos todos, pero vamos a buscar el mecanismo para que estos mensajes queden ahí en nuestras redes para que usted los lea, las reacciones que provocan y todo. Ya vamos a buscar ese mecanismo. Ya miro que será difícil leer 1000 mensajes, sí. Pero que conste, nosotros sí tratamos de leerlos todos, pero es difícil publicarlos todos, pero van a quedar ahí guardados para que la gente entre y los lea. Esa sería una buena mecánica que ya nuestra producción está verificando. Bueno, hemos llegado prácticamente al final. Tenemos que hacer un programa sobre inflación. Sí, y sobre propuestas para la seguridad alimentaria. ¿Cómo controlas la inflación? Entre otras cosas. Ya usted lo anticipó, pero así en un minuto. Hay infinidad de elementos. Primero, revaluar la moneda. Con eso disminuimos el precio de todo lo importado. Sí. Segundo, crear un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, orientado fundamentalmente hacia la producción de alimentos. Sí. O sea, los que se dedican a la producción de maíz, frijoles o combinados, arroz, etcétera, etcétera. Pero también con eso nosotros aumentamos la oferta y al aumentar la oferta, manteniendo constante la demanda y aunque aumente la demanda, pero aumenta más rápidamente la oferta, los precios. O sea, en este contexto podemos controlar la inflación. Claro que sí que la podemos controlar, pero para ello se necesita tomar decisiones pensando en el interés de la nación, no pensando en 10 exportadores. Si hay un exportador que me demuestra que yo lo afecto por una política monetaria de esta naturaleza, pues yo le doy un bono compensatorio, pero no hago pagar a todo el pueblo hondureño precisamente por inflación importada. Además, ellos están obligados a importar. El que exporta café necesita importar pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, etcétera. ¿Y con la tasa? ¿Y con la tasa de política monetaria? No, con la tasa de política monetaria más bien lo que yo haría sería condiciones para disminuir más bien la tasa de interés con el objetivo de, más bien soy contrario a esa propuesta. ¿Y por qué? Porque al disminuir la tasa de interés, ojo, para fines de inversión, no para fines de consumo, para fines de inversión, construcción, industria manufacturera, agricultura, yo tengo mayor posibilidad de inversión y al tener mayor posibilidad de inversión genero empleo y reduzco la pobreza. Vamos a hacer un programa de esto, Nelson Ávila. Muchas gracias. Buenos días.